Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado Migración con propósito. Yo soy la abogada Brenda Green, soy especialista y apasionada en migración, estudié Derecho Mexicano y Americano y hoy tenemos con nosotros al licenciado Saúl Kepler. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto saludarle, licenciada Brenda. De verdad me da mucho gusto estar aquí con ustedes para compartir este tema juntos, para platicar, resolver algunas dudas y poder nuestro servicio a sus órdenes. Gracias, muchas gracias. Estoy súper contenta de tenerlo porque me gustan mucho las cosas que me platica y quiero compartirlas con la comunidad migrante en el extranjero principalmente de mexicanos y hispanos, pero lo que más queremos es compartir todo el conocimiento que usted tiene a lo más posible. ¿Qué le parece si abordamos el tema de nacionalidad y la migración primero? Yo estudié Derecho Mexicano y Americano, pero soy más, por razones que vamos a ir conociendo en este podcast, estoy más especializada en el Derecho de los Estados Unidos de América. Si quiere, usted nos va platicando cómo se da la nacionalidad y en México y la residencia, más o menos, si nos quiere platicando, que yo lo quiero escuchar a usted. Claro, bueno, vamos a poner un poquito de antecedentes. La migración humana es algo natural en nosotros, ¿no? De hecho, los que somos mexicanos sabemos que cuentan las leyendas que venía un grupo de personas caminando y que había un ave que les decía, escuchaban y ciertas señales que tenían que buscar un lugar y tenían que encontrar un lugar donde que encontraran y al final de cuentas, en ese lugar tienen que encontrar una señal. Y en esa señal, cuando la vieron, dijeron, es la señal de los dioses, donde tenemos que asentarnos a ser un nuevo pueblo. Entonces, para nosotros los mexicanos, la migración es algo natural, es algo que está en nuestra sangre, nuestros ancestros pues migraron. Y si vemos, inclusive hay otros que dicen, si nos vamos más atrás, que los humanos pasaron por el estrecho, por allá por el estrecho norte, cruzaron y comenzaron a caminar. Y algunos dicen que inclusive que vienen hasta de China, que por eso tenemos los ojos medio rasgaditos. Es decir, es normal que la población, que la humanidad migre. La migración ha existido desde siempre, desde que los que somos cristianos, desde que Dios creó al hombre, Adán y Eva tuvieron que emigrar, tuvieron que salir del lugar donde Dios los puso. Abraham tuvo que emigrar. Entonces, esta situación de la migración es algo natural en el ser humano. Anormal sería que a veces una persona quede allí y nunca, nunca se mueva, ¿verdad? Como un perrito que nace, como un borreguito que está ahí en un corral y nunca sale, como un animalito, pero el ser humano es natural que quiera salir, conocer, ver otro lugar. Puede ser migración temporal o puede ser simplemente salir y visitar otro lugar. Ya eso estamos moviéndonos, trasladándonos de un lugar para otro en estos últimos años, con esta situación, con las situaciones económicas de los países, de nuestros países, pues la migración ha sido algo pues más necesario, no solo la situación de migración económica, hay algunas situaciones inclusive pues de violencia por la situación que se vive o hasta climáticas, por las situaciones del clima, hay muchas razones por las que las personas tienen que emigrar. Usted que nos está escuchando, si es una persona que ha migrado, de un estado a otro, de un país a otro, pues cada quien tendrá una razón diferente. Y la migración no siempre es fácil, no siempre es tan fácil como tomar un avión y llegar a otro país con algún documento. A veces se ha hecho inclusive sin ese documento. En este programa les vamos a ayudar a tener una visión para hacer las cosas legalmente, para hacer las cosas de la mejor manera. Si cumplimos con las cosas del cielo, si cumplimos con las leyes que Dios nos ha dado en el cielo, cumplamos con las leyes que están en la tierra. Y entonces hay formas para hacer las cosas correctamente. No nada más es decir, hey, tú no eres de aquí y te vas. Bueno, ¿qué herramientas jurídicas me pueden ayudar para poder estar legalmente en otro país? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que, como decía la licenciada Green, ¿no? Dos cosas vamos a hablar, lo que es residencia
y lo que es nacionalidad. Eh, no sé exactamente por cuál empezar, licenciada, porque Me gustaría la que Constitución, empezáramos por la nacionalidad, si quiere, yo más o menos le voy dando una dirección. Quisiéramos que habláramos primero en materia de, todos tenemos el derecho humano, el derecho inalienable, el derecho básico de tener una nacionalidad, si me permite aquí añadir, ¿no? Depende, en el derecho internacional está marcado que tú puedes tener una nacionalidad, ya sea por suelo, que nazcas en un territorio, o por sangre, que te la pasen tus papás. Es un asunto complicado. Hay países que te niegan el suelo, o sea, que tú naces en un país y no te lo dan si no es combinado con el derecho de residencia, e igualmente la sangre, como en los Estados Unidos, se tiene que combinar con la residencia, y si tú no tienes una nacionalidad por donde naciste o por la sangre, tienes el derecho humano de tenerla, y entonces las Naciones Unidas, ante una situación de apatridia, que se llama la apatridia, te dan una nacionalidad, más o menos de eso vamos a hablar. Entonces, si quiere, primero, hay dos maneras de tener una nacionalidad: por nacer o por sangre, por nacimiento, que el nacimiento es por suelo de sangre, o por naturalización, ¿no? Déjeme, le voy platicando porque me interesa mucho lo que usted diga. De nacimiento ya hablamos que es suelo y sangre, y residencia combinada. Por ejemplo, los Estados Unidos, si naces en suelo americano, hasta el momento eres ciudadano americano, que la hasta nueva el momento. administración lo quiere quitar, que es, claro, siempre una cosa que busca preservar que haya población, porque en Europa, si tú naces en suelo, en muchos países como Francia, Portugal, si tú naces en suelo francés o portugués, no tienes automáticamente la nacionalidad, tienes que probarla con residencia, porque en esos años se buscaba que África, que está muy cerca, la gente no abusara del derecho de nacer en un país y que obtuviera la protección de dicho país. Y lo que ha causado es una escasez de población. Es muy conocido que ahora en Europa hay una población muy baja debido a estas medidas de nacionalidad y residencia, digamos. Eso es en general la natural, el derecho a la nacionalidad por nacimiento. Y está la naturalización, que generalmente viene de una residencia, ¿no? En cualquier país. Yo quisiera, que es a mí lo que me interesa muchísimo, que yo le admiro mucho sus conocimientos, que usted nos compartiera los derechos, o las diferentes maneras de ser residente, y si quiere tocar un poco la naturalización. Yo me imagino que en México, como en otros países, tienes que ser primero residente temporal, luego permanente, y después pasar por un examen que te lleve a la naturalización, bueno, no es el tema que tanto me apasiona, sino estas cosas que usted conoce de visas humanitarias. Cuénteme, Saúl. Ok, sí, gracias. Creo que estamos hablando el mismo lenguaje. Cuando dije no sabía por cuál empezar, porque en primer lugar es na- nacionalización, o sea, nuestra nacionalidad se nos da desde que nacemos. Nacionalidad tiene que ver con nacimiento. Pero que dije, ¿cómo empiezo? Porque para el migrante que no nació, pues tiene que empezar por residencia, ¿no? Correcto. Pero hay un dicho muy mexicano que dice, primero mis dientes y después mis parientes, ¿no? Entonces, primero yo, es decir, primero, ¿dónde nací yo? Tengo derecho a dónde nací, en ese lugar. Me da, obviamente, el artículo 130 constitucional nos señala que hay dos formas de hacerse mexicano. En primer lugar, por nacimiento, como bien lo dijo usted, y en segundo lugar, por naturalización. Son las dos formas. Y bueno, por nacimiento, por haber nacido en suelo mexicano, ya me hace o mexicano, también porque mis padres sean mexicanos. O sea, aunque yo nazca en cualquier otro lugar, por tener un padre, o inclusive el 130 también nos señala por tener un abuelo mexicano, es decir, todavía me alcanza para hacerme a mí mexicano. Esa es nos da la nacionalidad mexicana por, vamos a Nacimiento. llamarle, por nacimiento, porque yo nací, porque mi padre es mexicano, porque Por mi abuelo es sangre. mexicano, o porque nazca también en una aeronave o en un barco mexicano o en espacio aéreo mexicano o dentro de las 200 millas marítimas que nuestro país tiene derecho simplemente porque nací allí. Eso ya me hace mexicano. Me acuerdo, no me acuerdo de esta
artista, Lupita le pusieron, que sale en la película 12 años de esclavitud. Keniana, Ella, sus padres, africana. sí, y sus padres estaban aquí en una visita diplomática. Entonces, ella nace y solo por nacer aquí es mexicana. Eso en otros países no es posible. Si es diplomático de otro país, por ejemplo, un diplomático mexicano que tiene sus hijos en Estados Unidos, no tiene la, entiendo, no conozco bien, pero estaba hablando con un cónsul americano y me decía, mi hija nació en Yucatán y es mexicana porque nació en Yucatán, yo era cónsul en Yucatán, y me dice, los cónsules mexicanos y sus hijos nacen aquí en el territorio norteamericano, no tienen porque están en calidad de representar a su país. Entonces, en México no importa quién sea, solo por nacer. Esa es la primera, y el artículo 130 constitucional no lo señala. Y la segunda es por naturalización. Por, cuando hablamos por naturalización, vamos a ver que hay requisitos generales y requisitos específicos. Cada migrante va a tener su propia historia y la ley le va a poder abrir una puerta para poder obtener esa residencia. Bien lo dijo usted, primero es la residencia temporal, luego la residencia permanente y después la naturalización, obtener la nacionalidad mexicana. Entonces, hay estos requisitos, son, en primer lugar, son los requisitos generales que todo mundo los debe de tener. Básicamente son como ser mayor de edad, tener su acta de nacimiento debe estar completamente apostillada, legalizada, darle formalidad. El apostillamiento le da valor por el Tratado de la Haya en los países que han firmado estos tratados. Entonces, es que tengo mi acta de nacimiento, yo soy, por ejemplo, de Honduras, y yo tengo mi acta de nacimiento de Honduras. ¿Y cómo la hago valer? Para hacerla valer aquí en México tiene que estar apostillada. Es un documento legal en su país, pero ahora vamos a darle el tratado internacional para que lo que dice el documento de acta de nacimiento, un El documento legal en apostillamiento es Honduras, una legalización, tenga valor aquí validación del también, documento en su país para que pueda ser en su usado en el país, extranjero. en el extranjero, es Y otra vez correcto. nos explica lo que es la apostilla, porque mucha gente va a quedar que apostillado, que es así, nos da la clase, eso que decía del tratado, ¿no? Es un sello, Sí, es una leyenda que lleva un documento, digamos, un acta de nacimiento, su mismo país de origen, te pone esa leyenda para que pueda ser usado en trámites legales en el extranjero. es correcto. Y entonces, eh, pero por ejemplo, su documento ya tiene valor en su país y el apostillamiento le da valor en En el el extranjero, extranjero. en los países que han firmado este tratado. Y si no hay Entonces, apostilla, hay una simple legalización. O sea, si el país no está adscrito al tratado del apostillamiento, simple y sencillamente se le pide al país que a su manera legalice el documento para ser usado, en este caso en México. sí, en este caso, vuelvo a repetir, cada lugar es diferente. Estaba viendo con una persona, no recuerdo el país de África, que México no tiene Convenio. relaciones internacionales con ese país. Tuvo que venir a España, tuvo que sacar su documento y el cónsul de México en España tuvo que, bueno, la persona tuvo, como sí tenía en México, España tiene relaciones con ese país, no recuerdo qué país ahorita de África, le dieron la legalización en España y entonces en México el cónsul tuvo que darle un permiso especial. Por eso, cada caso, cada país es diferente y les invitamos a que nos llamen si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Cuál es su país? ¿Cuál es su situación? Porque no todo es decir, ah, ya tengo esto, sí, pero permíteme. Por ejemplo, si va a venir alguien de Bolivia a México, pues va a entrar solamente con pasaporte, pero si va a entrar alguien de Guatemala a México, pues va a tener que ocupar su visa. Y vamos a ver qué tipo de visa le van a dar, porque hay países donde le van a dar una visa donde solo puedes venir al sur del país o al centro del país, y el documento que te dieron no te sirve para el norte del país. Cada ¿Y qué caso es es una diferente. visa, Oye, Saúl? Aprovechando su sapiencia, explíquenos qué es una visa. muy bien, la visa es el permiso que otorga el país para que puedan internarse a su país. El pasaporte es el permiso que otorga el país de origen para que pueda salir del país. Entonces, ocupamos esto, ¿verdad? Por ejemplo, vuelvo a retomar, Bolivia, que tiene relaciones internacionales con México, puede salir de su país y llegar a México solo con pasaporte.
pero otros países no. Si usted vive en algún país diferente, pues llámenos y podemos Estamos hablando de que asesorarle. algunos países en relación, dependiendo de la relación con el país receptor, en este caso México, México elige o decide unilateralmente si el ciudadano del país en cuestión necesita un permiso para internarse o solamente se presenta en la frontera y puede entrar libremente. Eso depende. O sea, hay muchos países que no requieren visa para llegar a México y muchos otros que sí. Y asimismo, una vez que es importante marcar que es una entrada legal a los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Es correcto, y de hecho, qué bueno que aclara nuestro país, ese es el nombre correcto. México es conocido por México, pero porque todos le llamamos así, pero su nombre correcto en la Constitución es Estados Unidos Mexicanos. Qué México es un bueno que nombre lo aclaró. artístico. México es el nombre artístico, es como yo. Yo también tengo un nombre artístico y un nombre normal, pero bueno, es los Estados Unidos mexicanos, exactamente. Y bueno, dentro de eso, ahora que hay tanto movimiento migratorio en el mundo, que antes estaba este sueño americano donde todos querían ir a vivir a los Estados Unidos de América, ahora estaba viendo en el Instagram justamente que México se ha convertido en un sueño americano. Mucha gente del mundo quiere ir a vivir a México y es por eso que tenemos aquí al abogado Saúl, que es un experto, para saber que hay muchas diferentes maneras de poder viajar a México de manera temporal o permanente y que me encantó eso que dijo, que cada caso, porque eso lo siempre lo digo yo, cada persona es una historia y cada caso particular es diferente y si usted tiene un caso, pues contáctese con nosotros para ver si lo podemos ayudar. Hay muchas maneras de poder internarlo en territorio mexicano. Además, México es un país, como todos saben, como muy hospitalario, ¿no? Como recibe a mucho a la gente. Tenemos leyes más amigables. Cuénteme más, Saúl. ¿Qué más nos va a contar de la visa de residente o qué más nos quiere decir? Yo tengo tantas cosas que quiero que me comparta. Sí, claro, hay tanto que hablar, el tiempo nos está ganando, ya casi llevamos 15 minutos, podemos seguir en otra ocasión. Sin embargo, sí es importante que usted sepa, es decir, si me dieron, me preguntaba alguien, si me dieron una visa una visa de turista, ¿puedo cambiarme a residente temporal? Una pregunta básica, ¿no? Con mi visa de turista, ¿puedo cambiarme a residente temporal? Ah, bueno, va a depender de qué país vienes, cuánto tiempo llevas internado en el país y qué es lo que estás haciendo. En algunos casos es necesario a veces inclusive salir del país y volver a internarse al país con el tipo de visa que se requiere, porque no viene un cambio así de facto, de fácil. Vuelvo a repetir, es dependiendo, ¿verdad? Dependiendo el Este, caso, pero bueno, eso no puede ser un poco más elaborado, que para eso justamente están los expertos como usted, pero eso no quiere, lo que le queremos transmitir a la comunidad es que hay muchas maneras y muchas posibilidades que no son necesariamente inmediatas, ¿no? sí, claro, claro, y se lleva trámites. Ahorita estábamos platicando con unas personas de Cuba y precisamente querían sacar su visa de turista para venir a México y se ocupa tener una cuenta bancaria, algunos requisitos y si no los tiene, pues también podemos asesorarle. Hay otras maneras. Y entonces, me decía, ¿y en cuánto tiempo puedo sacar mi cita? Y fíjese que para sacar la cita en línea, por lo menos de aquí hasta diciembre ya no hay citas y en algunos casos están llevando hasta el mes de agosto del próximo año. Eso también, Hay un, sí, dígame, dígame. dígame, termine. Sí, entonces como hay muchas personas que están tratando de sacar su visa para venir a México, entonces está tardando un poquito el procedimiento. Entonces, si usted lo quiere empezar, pues tiene que ser hoy para que ya el próximo año esté por acá. Pero si se decide el próximo año y las cosas cambian, pues a lo mejor vamos a tardar 2 o 3 años. Así es que llámenos hoy. Muy Solo le bien, le quería interesa. decir que además es que me emocioné porque eso le voy a, si me permite, lo voy interrumpiendo. Otra cosa que queremos Sí. decir es que nosotros podemos ayudarle a conseguir su cita en el consulado. Ese servicio también lo tenemos. Hemos buscado dar muchos servicios a la comunidad y gracias a usted podemos, con usted y con un equipo, ayudar a eficientar no solo la parte legal, sino las mismas visas en los consulados mexicanos.
Así es, por ejemplo, los consulados mexicanos existen donde hay relaciones internacionales con ese país. Hace poquito hubo hace un tiempo atrás, un poquito de rompimiento con el país de Ecuador. No se han roto relaciones diplomáticas Hubo como completamente. una fricción, ¿no? Que por cierto, Sí, vale la pero pena mencionar que la embajada de un país tiene la relación con el gobierno del mismo país y son los consulados los que otorgan los derechos a los extranjeros, hablando usted de visas, ¿no? Por eso es que tiene que haber solamente una embajada y puede haber varios consulados de acuerdo a la necesidad del país en cuestión, dada la cantidad de nacionales que haya del país, hablando de México. Por eso es que en México, en Estados Unidos hay tantos consulados de México, porque lo que prestan los hay mucha consulados es población mexicana servicio allá. al nacional mexicano, y la embajada es la que lleva la relación con el gobierno, y es la embajada de México, bueno, el gobierno de México, el que ha tenido ciertas desavenencias con Ecuador, me parece, ¿no? Que es muy común. Así es. Y ahorita no están los consulados en Ecuador, pero aunque no haya consulado allí, se puede hacer también algo. Se puede ir a otro país y ayudarles, podemos asesorarles también para que puedan obtener su visa. Bueno, el tiempo nos ha ganado, licenciada Green. Yo quisiera cortarle aquí, y continuar para la siguiente, si me permite. ¿Qué le parece? Claro, ay, Saúl, nos dio una pequeña probadita. Si todo está bien para nuestra comunidad, nos encontramos la próxima semana, ¿le parece? Misma hora y mismo canal. Me parece bien. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Sigo a sus órdenes. Igualmente, que tenga un buen día, Dios lo bendiga. Saludos a todos. Igualmente. Gracias a la audiencia que nos sintoniza. Cualquier cosa van a aparecer nuestros datos en las pantallas para que, por si se quieren contactar con nosotros para cualquier duda. Hasta luego.